Bueno, vamos a empezar la grabación de este video. Eh, He tenido algún percance con el celular anterior, así que por lo que veo la calidad del mismo no es muy importante, pero tampoco es muy relevante que me vean bien a mí. Casi sería un alivio que mi cara se oscurezca y que todo aparezca entre unas sombras de un sujeto que está hablando en penumbras. Eh, ¿Se acuerdan que nosotros hemos mencionado que el Estado argentino recurría con cierta frecuencia a la estrategia del endeudamiento? El endeudamiento como estrategia para, en un principio, financiar el orden. Hay una época inicial de 1860 a 1880 en la cual básicamente lo que hay que hacer es conseguir el orden interno. Ese orden interno es el que va a permitir luego la realización de las actividades económicas, y los intercambios generados con el exterior, exportación e importación, va a generar una fuente de ingresos importante que es la que surge de cobrar impuestos a los productos importados en la aduana. Entonces, el Estado argentino nació con el endeudamiento y luego siguió con el endeudamiento durante los años 80 para mejorar la infraestructura de los puertos, para hacer construcciones, para aumentar el gasto público, para nombrar maestros, para construir caminos, para hacer los grandes edificios públicos, para hacer escuelas. Bueno, todo eso implicó que el endeudamiento continuó del mismo modo prácticamente, o aún más. Entonces, lo que yo les voy a explicar ahora es de qué manera se producía en la práctica el endeudamiento para que entendamos los mecanismos y podamos entender cómo funcionaba toda esa economía. El Estado argentino normalmente lo que hacía era financiarse en el exterior presentando títulos o bonos de deuda. Un título justamente es un papel, es un cartoncito, muchas veces tienen dibujitos para que los inversores se sientan más tranquilos, y en estos títulos o bonos siempre estaba indicada la cantidad del bono. Supongamos un bono por 100 libras esterlinas. Significaba esto que el Estado argentino entregaba el bono y a cambio el inversor extranjero le daba 100 libras. Por supuesto que para entregar las 100 libras el Estado argentino se comprometía a devolver las 100 libras, cosa que con frecuencia no hace, pero los inversores no lo tenían tan claro, y además de eso pagar un interés. Si no, ¿por qué motivo, por más que en Londres se tome mucho, un inversor extranjero va a arrojar 100 libras en manos del Estado argentino? Entonces, lo que espera recuperar el inversor es aquel dinero que puso más el interés. Los títulos, como yo les dije, estaban nominados en libras esterlinas o en oro, que es lo mismo, y el Estado argentino tenía que pagarlos con libras esterlinas u oro, no había otra opción. Con este mecanismo el Estado argentino conseguía dinero. Muchas veces cuando el Estado argentino se presentaba y entregaba este título o lo ofrecía, los inversores no pagaban el valor nominal del bono, sino que pagaban menos, 90%, 85%. Quiere decir que si la lámina, si el título era de 100 libras, el inversor pagaba 90. ¿Por qué? Porque Argentina era un Estado nuevo, porque estaba siempre la posibilidad de que incumpliera, lo cual hacía que el interés que percibía en términos reales no fuera el 5%, que era lo que estaba escrito ahí en la lámina, sino del 7, 8, 10%, según entregaran el 90% o el 85% de su valor. Por ese motivo es que Argentina conseguía dinero en los mercados internacionales. Entonces, ese es un mecanismo. Esta cuestión del endeudamiento se veía acompañada porque los estados provinciales, especialmente después de la consolidación, tomaron como una costumbre, especialmente el estado de, la provincia de Buenos Aires, tomaron la costumbre de ellos mismos ir al exterior y ofrecer sus títulos de deuda, ¿sí? Es decir, que además del Estado Nacional Argentino,
las provincias más importantes se presentaban y actuaban del mismo modo, es decir, que había un endeudamiento que se duplicaba, ¿sí? En el primer caso, quien disponía de esos fondos era el presidente, si es el Estado Nacional, y en el caso de las provincias eran los gobernadores. Eso significaba dinero para gastar. Más empleados públicos, más obras públicas, más escuela, más progreso. La cuestión es la siguiente. Recibir el dinero del bono era algo extraordinario y era algo que todos los gobernantes buscaban porque justamente promovían el progreso. Ahora, ¿qué pasaba cuando llegaba el momento de la cancelación? ¿Qué sucedía? ¿De dónde iban a sacar el dinero los gobernadores o el Estado Nacional al vencimiento del título? Bueno, evidentemente el peor negocio político para ellos era pagar el bono. ¿Sí? Porque de manera inversa, cuando yo tengo que cancelar el bono que fue suscripto por otro gobierno, el gobierno anterior se vio beneficiado porque recibió el dinero y yo, que estoy cancelando el bono, tengo que cobrarle más impuestos a mis ciudadanos para cancelar la deuda que había contraído el gobierno anterior. Desde el punto de vista del funcionamiento de un país en lo sensato, del punto de vista de la política cortita y chiquita, no es lo que va a pasar en la Argentina. Es decir, que antes de que el bono venza, no en el momento porque es muy poco elegante y es muy poco conveniente, el Estado argentino se presentaba nuevamente en Londres, en Frankfurt, en París y ofrecía nuevos títulos de deuda para que cuando venciera el bono anterior tuviera el dinero suficiente. Un bono se paga con otro bono, ¿sí? No, como digo, no es elegante que al que yo le vendí un bono, cuando venza le digo que eres otro bono, sino que antes otras personas compran el bono y yo tengo el dinero para cancelar el anterior. Esa era la temática y se había pensado que eso iba a funcionar de manera indefinida. Vence el bono, yo ya había conseguido dinero colocando otros bonos y así sucesivamente. Y la expectativa era que el crecimiento económico fuera tan extraordinario que con el tiempo Argentina tuviera ingresos suficientes gracias al aumento de la recaudación como para cancelar los bonos. Entonces, ese era el plan que, como vamos a ver ahora en breve, falló y Argentina en 1890 entró en cesación de pagos, pero el plan era ese. ¿Qué otros instrumentos de deuda circulaban en ese momento? ¿De qué manera se financiaban las actividades económicas en la Argentina? ¿Cómo hacían, por ejemplo, las empresas ferroviarias inglesas? Las empresas ferroviarias inglesas tenían dos mecanismos para financiarse. Por un lado, suscribían acciones de esa empresa en el mercado de Londres, es decir, lo que hacían era vender parte de la propiedad de la empresa a inversores privados en Londres que se transformaban en socios minoritarios de la compañía y que cuando el ferrocarril distribuía ganancias, dividendos se llama, recibían las ganancias. Esos inversores privados no controlan el ferrocarril, sino que justamente los que controlan el ferrocarril son aquellos que tienen la mayoría accionaria, pero reciben los beneficios que se reparten cuando los ferrocarriles tienen ganancias. Una segunda forma que tenían los ferrocarriles de financiarse era mediante la colocación de títulos de renta fija. En este caso no se vende parte del ferrocarril, sino que lo que hace el ferrocarril es, de manera similar a como hacía el Estado argentino, colocaba un título y ofrecía un interés, prometiendo que al vencimiento iba a devolver el capital más el interés. Respaldado en esto, en que la ganancia era segura, que el Estado argentino prometía que iba a pagar las garantías ferroviarias y todo eso que se aseguraba. Estos instrumentos eran justamente los que más funcionaban en la Argentina, unido al tema de las cédulas hipotecarias, que como es muy difícil y muy engorroso,
lo vamos a dejar a un lado por el momento y creo que lo voy a dejar a un lado definitivamente porque si bien yo durante muchos años intenté enseñarlo y me dediqué y le puse garra, realmente tuve muy escasos resultados, así que por el momento las cédulas hipotecarias quedan ahí congeladas y recuerden lo que yo les mencioné antes. Son los instrumentos que utiliza el Estado argentino y sobre este mecanismo de endeudarse y no pagar. Nosotros tenemos que ver también las cuestiones monetarias, no nos va a alcanzar los 4 minutos que le quedan a este video, me siento la Cenicienta que en cualquier momento mi carruaje se transforma en calabaza, pero más de 15 minutos YouTube dijo que no, que únicamente las estrellas o aquellos que pagan, en ninguna de las dos categorías me encuentro, pueden grabar más de 15 minutos, así que esto en menos de 4 minutos termina, con lo cual ustedes recuerdan que todo va a ser mejor, que existe Dios y todas esas cuestiones. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las cuestiones monetarias, ¿sí? Lo que ustedes tienen que pensar primero es que Argentina, desde que declaró su independencia en 1816 hasta 1860, vivió en guerra civil. En guerra civil, guerras por la independencia, guerras entre las provincias, Rosas contra los otros, la Confederación contra el Estado de Buenos Aires, enfrentamientos que por suerte no los tienen que estudiar, no los voy a tomar, pero sí tienen que recordar el concepto. No hay un Estado nacional, por lo tanto lo que va a haber es una anarquía monetaria. Cada provincia tiene su moneda, su instrumento de pago y por el territorio de lo que luego sería el Estado Nacional Argentino consolidado, circulaban numerosas monedas que no tenían un valor cierto. Lo que más existía era la anarquía y el caos. Para que lo piensen, en esa época circulaban en la Argentina, como yo les dije, monedas provinciales que eran emitidas sin ningún criterio y ningún respaldo, bonos de las provincias. También circulaban monedas de la época colonial, de plata, que se cotizaban según el peso que tuviera la moneda, pero que normalmente se la adulteraba. Así que era muy difícil saber cuánto valían justamente las monedas. Circulaban monedas de oro que del mismo modo valían según su peso, moneda boliviana, moneda chilena, el caos monetario, ¿sí? El caos monetario que era coherente con lo que sucedía en la Argentina en esos años, que justamente no había una autoridad unificada, sin autoridad unificada no puede haber moneda, ¿sí? Esta situación siguió existiendo hasta los años 60, 1860, cuando se unifica el Estado Nacional. Estamos en esta etapa de construcción, de consolidación, donde Buenos Aires impone su autoridad sobre el resto, y ahí surge una primera estrategia, un primer intento de crear una moneda nacional que justamente se va a mostrar la debilidad que tiene ese Estado, porque la que se va a usar como moneda es la moneda de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que la provincia de Buenos Aires va a prestar su moneda para que el Estado Nacional la declare de circulación obligatoria en todo el país, ¿sí? En un principio esta moneda es convertible, pero como les dije antes, se está terminando el tiempo. Entonces, preparándose para el quinto video, preparándose para el quinto video, vean el PowerPoint que habla sobre formas de determinar el valor de la moneda nacional, que eso los va a ayudar a preparar a entender la clase que viene. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.